El zumbido de los motores llenaba el aire en el aeropuerto de Madrid-Barajas mientras los pasajeros se agolpaban en la puerta de embarque, subiendo a un elegante avión con destino a Barcelona. El cielo afuera era de un gris suave, ese tipo de luz matutina que hacía que las ventanas de la terminal brillaran tenuemente. Dentro del avión, la cabina de primera clase olía a café recién hecho y pasteles calientes, un pequeño lujo para aquellos que podían permitírselo. Los asientos eran amplios, los cojines suaves, y el ambiente se sentía tranquilo, casi demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de suceder. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir trayéndote más grandes historias. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a seguir recopilando más historias conmovedoras y significativas. No te lo pierdas. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma en su máxima expresión. Lucía se deslizó en su asiento junto a la ventana, el 3A, tirando de su mochila hacia su regazo antes de deslizarla bajo el asiento frente a ella. Tenía 16 años, el cabello oscuro recogido en una coleta suelta, vestía un sencillo suéter gris y jeans, nada llamativo, nada que gritara dinero. No lo necesitaba. Se abrochó el cinturón de seguridad con un suave clic y se recostó, sus manos descansando ligeramente sobre su regazo. No era su primera vez volando sola. Lo había hecho muchas veces antes, viajando entre Madrid y Barcelona para visitar a su padre, Javier. Pero hoy, había una pequeña chispa de emoción en su pecho. No podía esperar a aterrizar y verlo esperándola en la puerta, probablemente con esa gran sonrisa que siempre tenía cuando ella llegaba. La cabina zumbaba suavemente mientras los demás pasajeros se acomodaban. Un hombre de negocios con un traje elegante se ajustaba la corbata en el asiento 1A, hojeando un periódico. Una mujer con un blazer gris revisaba su teléfono en el asiento 1B, sus uñas pulidas golpeando la pantalla. Al otro lado del pasillo, un hombre mayor de cabello plateado estiraba las piernas, ya luciendo listo para una siesta. Lucía no les prestó mucha atención. No estaba allí para hacer amigos ni para causar problemas. Solo quería llegar a Barcelona. Entonces aparecieron las azafatas, avanzando por el pasillo con pasos suaves y prácticos. Liderándolas iba María Fernández, una azafata senior con años de experiencia grabados en su postura firme. Su uniforme estaba impecable, azul oscuro con un borde blanco nítido, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado, sin un solo mechón fuera de lugar. Se movía como si fuera la dueña del avión, sus ojos recorriendo la cabina con una mezcla de autoridad y algo más frío, algo más difícil de nombrar. Detrás de ella iba Sofía, una azafata más joven con rasgos más suaves y una energía nerviosa, como si aún estuviera encontrando su lugar en el trabajo. María llevaba una bandeja plateada en las manos, del tipo que relucía bajo las luces de la cabina. Sobre ella había una jarra de zumo de naranja, una botella de agua con gas y algunos vasos de cristal impecables. Comenzó por el frente, su voz seca pero educada mientras saludaba a los pasajeros. «¿Zumo de naranja, señor?», le preguntó al hombre de negocios en el asiento 1A. Él asintió, y ella lo sirvió con mano firme, el líquido atrapando la luz mientras llenaba el vaso. «Agua con gas para usted, señora», dijo a la mujer en el asiento 1B, ofreciendo una sonrisa forzada mientras le entregaba la bebida. Para el hombre mayor al otro lado del pasillo, sirvió zumo de manzana sin siquiera preguntar, como si ya hubiera decidido lo que él querría. Él lo tomó con un gruñido de agradecimiento. Lucía observó en silencio, sus dedos tamborileando ligeramente sobre su rodilla. No le molestaba esperar su turno. No tenía prisa. Pero cuando María se acercó a su fila, algo cambió. Los pasos de la azafata se ralentizaron, solo por un segundo, y sus ojos recorrieron a Lucía, rápidos, afilados, como si la estuviera evaluando. Fue tan rápido que la mayoría de las personas no lo habrían notado, pero Lucía sí. Lo sintió,
esa pequeña pausa, como una pregunta que María no se molestó en formular en voz alta. ¿Puedo tener un poco de zumo de naranja, por favor?, preguntó Lucía cuando María llegó a su asiento. Su voz era suave, educada, como su padre le había enseñado a hablar con la gente. Incluso añadió una pequeña sonrisa, esperando que eso facilitara las cosas. María apenas la miró. Enderezó la bandeja en sus manos, sus labios formando una delgada línea. Solo estamos sirviendo agua por ahora, dijo con un tono plano y definitivo. Antes de que Lucía pudiera decir algo más, María se inclinó sobre ella, agarró un vaso de plástico del carrito detrás de ella y lo llenó con agua de una jarra. Lo dejó caer en la mesa plegable de Lucía con un golpe sordo y luego se giró hacia el siguiente pasajero como si nada hubiera pasado. Lucía parpadeó, mirando el vaso de agua. Allí estaba, simple e indeseado, la superficie temblando ligeramente por las vibraciones del avión. Miró hacia arriba, confundida. Acababa de ver a María servir zumo de naranja al hombre de negocios. Había visto cómo le entregó zumo de manzana al hombre del otro lado del pasillo. Incluso la mujer en el asiento 1B había recibido agua con gas sin siquiera pedirla. Entonces, ¿por qué era ella la única que tenía que conformarse con esto? Su estómago se retorció un poco, no de rabia, aún no, sino con algo más incómodo. Bajó la mirada hacia su ropa, su sencillo suéter y sus vaqueros. ¿Era por eso? ¿Acaso no parecía que pertenecía allí? Había volado en primera clase muchas veces antes y nunca nadie la había tratado así. Tal vez había sido un error. Tal vez María estaba ocupada y el zumo llegaría más tarde. El avión subió más alto, los motores asentándose en un zumbido constante mientras cruzaban el centro de España. María volvió a subir por el pasillo, aún con la bandeja en la mano, su postura tan rígida como siempre. Se detuvo para rellenar el vaso del hombre de negocios con más zumo de naranja, su voz ahora ligera y amistosa. ¿Algo más para usted, señor?, preguntó, y él la despidió con un leve gesto de la mano. Ella sonrió, una sonrisa de verdad esta vez, antes de seguir adelante. Los dedos de Lucía se apretaron alrededor del borde de su mesa plegable. No se lo estaba imaginando. María tenía zumo. Lo había tenido todo el tiempo. Entonces, ¿por qué había mentido? ¿Por qué la había mirado como si no se lo mereciera? La cabina se sintió un poco más fría ahora, el suave zumbido del avión no bastaba para ahogar las preguntas que giraban en su cabeza. No quería montar una escena, no era ese tipo de persona, pero algo en esto no le parecía correcto. Para nada. Metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y dudó. El número de su padre estaba allí mismo, bajo el nombre de papá. No quería molestarlo por algo tan pequeño como esto, pero cuanto más pensaba en ello, menos pequeño le parecía. Su pulgar flotó sobre la pantalla durante un momento antes de que comenzara a escribir. El avión volaba suavemente sobre el centro de España, el mosaico de campos y colinas muy por debajo oculto por una capa de nubes. Dentro de la cabina de primera clase, el aire era tranquilo pero estaba cargado de algo que no se decía. Lucía se sentó junto a la ventana en el asiento 3A, su vaso de agua intacto todavía en su mesa plegable. El vaso de plástico le devolvía la mirada, un silencioso recordatorio del frío desprecio de María. No lo tocó. No lo quería. Sus ojos se dirigieron al frente de la cabina, donde María se movía con esa misma confianza rígida, su bandeja plateada brillando bajo las luces. Lucía no era del tipo que se enfadaba fácilmente. Su padre, Javier, siempre le había dicho que se mantuviera tranquila, que pensara antes de actuar. Pero mientras veía a María servir un vaso alto de zumo de piña al hombre del asiento 1A, algo se apretó en su pecho. El hombre asintió en señal de agradecimiento, y los labios de María se curvaron en una sonrisa educada, una que Lucía no había visto cuando ella pidió su bebida. Luego, María le entregó un zumo de arándanos a la mujer del asiento 1B, charlando ligeramente sobre el clima en Barcelona. Debería estar soleado cuando aterricemos,
dijo, su voz ahora cálida, casi amistosa. Los dedos de Lucía tamborilearon contra su rodilla. Había pedido zumo de naranja, amablemente, 2 veces ya, y ambas veces María la había ignorado. Primero con la excusa del agua, luego sin decir nada cuando volvió a pasar. Pero ahí estaba María, sirviendo zumo a todos los demás como si no fuera ningún problema. Lucía miró a su alrededor. El hombre mayor del otro lado del pasillo bebía su zumo de manzana, el hielo tintineando suavemente en su vaso. Otro pasajero, una fila más adelante, removía una elegante mezcla de frutas, del tipo que venía con una pequeña sombrilla. Todos tenían algo, excepto ella. Respiró hondo y decidió intentarlo de nuevo. Tal vez María solo había estado distraída antes. Tal vez esta vez sería diferente. Cuando María pasó por su fila una vez más, Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la voz firme. Disculpe, dijo, agregando una pequeña sonrisa. ¿Podría darme un poco de zumo ahora? María se detuvo, girándose con una mirada que podría haber congelado el agua. Sus ojos se entrecerraron apenas un poco, y sus dedos se apretaron alrededor de la bandeja. Como ya dije, respondió con un tono agudo e impaciente, solo estamos sirviendo agua por ahora. No esperó a que Lucía respondiera. Se dio la vuelta sobre sus talones y se dirigió al siguiente pasajero, sirviéndole un vaso fresco de zumo de naranja sin pensarlo 2 veces. El estómago de Lucía se retorció. Eso fue una mentira. Acababa de verlo, todos lo habían visto. El hombre de negocios, 2 asientos más allá, echó un vistazo en su dirección y rápidamente volvió a su periódico, fingiendo que no se había dado cuenta. La mujer en el asiento 1B se movió incómoda en su asiento, sus ojos saltando de Lucía a su teléfono. Nadie dijo nada, pero lo habían visto. Lucía no se lo estaba imaginando. María no solo la estaba olvidando, la estaba rechazando. Su rostro se sintió cálido, una mezcla de confusión y algo más agudo que no podía nombrar. Lo tragó y trató de mantenerse tranquila. Acabo de verte darle zumo a ellos, dijo, su voz aún firme pero más alta esta vez, lo suficientemente fuerte como para que se escuchara. María se detuvo en seco, su espalda poniéndose rígida. Se giró lentamente, inclinando ligeramente la bandeja en su agarre. Sus ojos se fijaron en los de Lucía, y por un momento, la cabina pareció más silenciosa de lo que debería ser. Mira, jovencita, dijo María, su voz baja pero cortante, no tengo tiempo para discutir. Tenemos suministros limitados, y el zumo está reservado para los pasajeros de primera clase. Hizo una pausa, su mirada recorriendo nuevamente a Lucía, su suéter, sus vaqueros, su postura tranquila, como si estuviera demostrando un punto. Ya tienes tu agua. Eso es suficiente. Las palabras cayeron como una bofetada, pero no fue solo lo que dijo María. Fue como lo dijo, la forma en que su tono estaba cargado de algo frío, algo que hizo que Lucía se sintiera pequeña. Como si no perteneciera allí. Como si fuera un problema que María tenía que manejar. El hombre mayor del otro lado del pasillo tosió y miró por la ventana. La mujer de adelante pasó la página de su revista un poco demasiado rápido. Todos lo habían oído, pero nadie quería involucrarse. Las manos de Lucía se cerraron en puños sobre su regazo. No iba a gritar, no era ese tipo de persona, pero esto ya no se trataba del zumo. Se trataba de la forma en que María la había mirado, había decidido algo sobre ella y había actuado como si no mereciera lo mismo que los demás. Respiró hondo y sacó su teléfono del bolsillo. Su pulgar flotó sobre el nombre de Javier por un segundo antes de comenzar a escribir. Papá, escribió, sus dedos moviéndose rápido, la azafata se niega a servirme zumo. Todos los demás tienen uno, pero ella me dijo que es solo para pasajeros de primera clase. Estoy en primera clase. Presionó enviar y bloqueó la pantalla, sintiendo que su corazón latía un poco más fuerte ahora. No sabía qué haría Javier, tal vez nada, tal vez solo decirle que lo dejara pasar, pero necesitaba que él lo supiera.
Dejó el teléfono sobre su regazo y miró hacia arriba. María ya se alejaba, su espalda recta, su bandeja firme otra vez. No miró hacia atrás. No tenía idea de lo que Lucía acababa de hacer. Unas filas más adelante, Sofía, la azafata más joven, se detuvo con su propia bandeja de bebidas. Había estado observando, sus cejas frunciéndose cuando María le respondió bruscamente a Lucía. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego la cerró de nuevo, sus ojos desviándose hacia la galera donde María se dirigía. Sofía no se movió. Solo se quedó allí, sujetando su bandeja, con un gesto de preocupación en el rostro. Lucía se recostó en su asiento, sus dedos apretando el reposabrazos. El avión zumbaba a su alrededor, constante y tranquilo, pero dentro de su pecho, algo se agitaba. No sabía qué pasaría después, pero estaba segura de una cosa: María había cometido un error. Uno grande. Y ese mensaje que acababa de enviar estaba a punto de cambiarlo todo. El avión surcaba alto sobre el centro de España, las nubes debajo brillando tenuemente con la luz de la mañana. Dentro de la cabina de primera clase, el aire se sentía pesado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Lucía estaba sentada en silencio en el asiento 3A, su teléfono descansando sobre su regazo, la pantalla aún oscura tras enviar su mensaje a Javier. No sabía qué diría él, o si respondería de inmediato, pero se sintió un poco más ligera sabiendo que él lo había visto. Sus ojos se deslizaron hacia el vaso de agua intacto sobre su mesa plegable, luego hacia donde María había desaparecido en la galera. Las duras palabras de la azafata aún resonaban en su cabeza: el zumo es solo para pasajeros de primera clase. La mandíbula de Lucía se tensó. Ella era una pasajera de primera clase. Entonces, ¿por qué ella? Lejos, en Barcelona, Javier estaba sentado en su oficina en el último piso de un elegante edificio de cristal cerca del puerto. La vista se extendía sobre el Mediterráneo, el agua brillando bajo el sol, pero él no la estaba mirando. Su teléfono vibró sobre el escritorio, y lo tomó, sus ojos oscuros entrecerrándose mientras leía el mensaje de Lucía: papá, la azafata se niega a servirme zumo. Todos los demás tienen uno, pero ella me dijo que es solo para pasajeros de primera clase. Estoy en primera clase. Su pulgar flotó sobre la pantalla, su rostro tranquilo pero inescrutable. Javier no era ruidoso ni propenso a la ira rápida, no lo necesitaba. Quienes lo conocían decían que tenía una forma de hacerte sentir el peso de su silencio más que cualquier grito podría hacerlo. Se recostó en su silla, su chaqueta del traje moviéndose ligeramente mientras escribía una respuesta. ¿Qué quieres decir con que se negó? Dijo. ¿Por qué? Envió el mensaje y dejó el teléfono sobre el escritorio, sus dedos tamborileando suavemente sobre la superficie. Javier no era solo cualquier padre. Era el dueño de la aerolínea, cada avión, cada ruta, cada uniforme. Lucía no lo presumía, y él no lo alardeaba, pero era un hecho que conllevaba poder. ¿Y ahora alguien en su avión estaba tratando a su hija como si no perteneciera allí? Su máscara de calma no se rompió, pero por dentro, algo empezaba a arder. De regreso en el avión, el teléfono de Lucía vibró suavemente. Ella bajó la mirada y vio la pregunta de Javier. Sus dedos se movieron rápido mientras respondía: ella actuó como si yo no perteneciera en primera clase. Dijo que el zumo es solo para los pasajeros de primera clase, pero se lo dio a todos los demás. Lo envió y volvió a bloquear la pantalla, sintiendo que su corazón latía un poco más rápido. No quería hacer un escándalo por esto, todavía no, pero la forma en que María la había mirado, la forma en que la había ignorado, se le quedó clavada como una espina que no podía sacar. Un poco más adelante, Sofía se movía lentamente por el pasillo, su bandeja cargada con más bebidas, zumo de piña, arándano, incluso una mezcla de frutas elegante con pequeños cubos de hielo. Entregó un vaso a la mujer en el asiento 1B, sus manos firmes pero sus ojos mirando fugazmente hacia la fila de Lucía. Había escuchado todo, el tono cortante de María, la tranquila insistencia de Lucía, y no le había parecido correcto.
Sofía era nueva, aún aprendiendo el trabajo, pero sabía lo suficiente para notar que esto no era justo. Quería decir algo, intervenir, pero María llevaba años haciendo este trabajo. ¿Qué podía hacer ella? En la galera, María se sirvió una pequeña taza de café, sus movimientos rápidos y precisos. Dio un sorbo, su rostro tranquilo, como si nada hubiera pasado. Sofía entró detrás de ella, vacilando antes de hablar. ¿De verdad la chica en el asiento 3A no recibió nada de zumo?, preguntó, manteniendo la voz baja. María apenas levantó la mirada. Lo pidió después de que ya había servido, dijo, restándole importancia. No tuve tiempo de volver atrás. Sofía frunció el ceño. Pero todavía quedaba zumo. Señaló la jarra medio llena en el mostrador. María soltó una pequeña risa seca. Mira, Sofía, ya aprenderás esto con el tiempo. A algunos pasajeros les gusta poner a prueba los límites. Probablemente consiguió ese asiento por algún favor o fue un error. El servicio de primera clase es para los pasajeros de primera clase. No es un buffet libre. Sofía se tensó. Ella es una pasajera de primera clase, dijo, su voz ahora más firme. María puso los ojos en blanco y dio otro sorbo de café. No necesito una lección. Ve a revisar la fila 5. Sofía vaciló, sus labios apretándose. No le gustaba esto, nada de esto. María siempre había sido estricta, pero esto se sentía diferente. Se sentía personal. Se dio la vuelta y salió, la incomodidad pesando en su pecho. Algo en las palabras de María, en la forma en que había ignorado a Lucía sin siquiera comprobar, no cuadraba. El teléfono de Lucía vibró de nuevo. Lo desbloqueó y vio la respuesta de Javier. ¿Cuál es el número de vuelo? Su corazón dio un vuelco. No estaba preguntando por curiosidad, quería detalles. Sacó su tarjeta de embarque de su bolso, sus dedos rozando el papel crujiente mientras revisaba el número, IB 472. Lo escribió rápidamente y lo envió, conteniendo la respiración. Javier no se andaba con rodeos cuando se ponía serio. Conocía esa expresión que ponía, tranquilo por fuera, calculador por dentro. Ese silencio entre sus mensajes no era que estuviera dudando. Era que estaba planeando. Dejó el teléfono sobre su regazo y miró por la ventana. Las nubes se extendían infinitas y blancas, pero su mente no estaba en la vista. Se preguntó qué haría María si supiera quién era su padre. ¿Le importaría? ¿Cambiaría algo? Lucía no quería jugar esa carta, nunca lo había hecho, pero ahora no se trataba de orgullo. Se trataba de que la trataran como si valiera menos que los demás, sin ninguna razón que ella pudiera ver. En Barcelona, Javier miraba fijamente el número de vuelo en su pantalla, IB 472. Sus dedos dejaron de tamborilear. Se inclinó hacia adelante, tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número que rara vez usaba, uno que iba directo al equipo de operaciones de la aerolínea. Una voz masculina respondió al segundo tono. Diego al habla. Diego, dijo Javier, su voz firme pero fría. Necesito que revises el vuelo IB 472. Ahora mismo. Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego el sonido de teclas siendo pulsadas. Diego sabía que era mejor no preguntar por qué, aún no. Enseguida, señor, dijo. ¿Qué estoy buscando? Los ojos de Javier se entrecerraron. Un problema, dijo simplemente. Uno grande. De vuelta en el avión, Lucía guardó su teléfono en el bolsillo y se recostó en su asiento. No sabía qué estaba haciendo Javier, pero confiaba en él. Lo que fuera, María no lo vería venir. No todavía. El avión zumbaba constantemente sobre el centro de España, las nubes debajo brillaban tenuemente mientras el sol de la mañana subía más alto. Dentro de la cabina de primera clase, Lucía estaba sentada tranquilamente en el asiento 3A, sus manos descansando en su regazo, su teléfono guardado después de enviarle a Javier el número de vuelo.
No sabía qué estaba planeando, pero su último mensaje, ¿cuál es el número de vuelo?, tenía un peso que no podía ignorar. Echó un vistazo hacia la galera, donde María había desaparecido después de desestimar a Sofía. Las palabras agudas de la azafata aún flotaban en el aire, y Lucía no podía quitarse de encima la sensación de que algo grande estaba por suceder. En la galera, María se apoyó contra el mostrador, bebiendo su café como si fuera solo otro día más. Su uniforme seguía impecable, su postura rígida, su confianza intacta. Había tratado con pasajeros insistentes antes, niños, quejumbrosos, personas que no sabían cuál era su lugar, y siempre salía ganando. Lucía era solo otro nombre en esa lista, una chica que no encajaba en la imagen que María tenía de primera clase. Dejó su taza sobre el mostrador y se ajustó el moño, lista para volver al trabajo, cuando el intercomunicador crepitó de pronto. María Fernández, por favor, presente en la cabina de mando de inmediato, dijo la voz del capitán, firme pero controlada. María frunció el ceño, su mano deteniéndose en el aire. Algunos pasajeros levantaron la vista, sus ojos centelleando con curiosidad antes de volver a sus pantallas o revistas. Las llamadas a la cabina de mando no eran comunes, no por algo pequeño. Se alisó el uniforme, su mente corriendo por un segundo. ¿Había algún problema con el vuelo? ¿Un retraso? Lo descartó y enderezó los hombros. Fuera lo que fuera, ella lo manejaría. Siempre lo hacía. Sofía la observó desde el pasillo, todavía con su bandeja en la mano, sus cejas frunciéndose. No dijo nada, pero la forma en que cambió de postura dejó claro que estaba igual de sorprendida. María pasó junto a ella sin decir palabra, sus pasos rápidos y firmes, su bandeja abandonada en el mostrador. Lucía apretó el reposabrazos. No sabía por qué llamaban a María, pero una pequeña parte de ella esperaba que tuviera algo que ver con su mensaje. Dentro de la cabina de mando, el capitán Antonio estaba sentado en su silla, sus manos dobladas cuidadosamente sobre el panel de control. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían una seriedad que hacía que el pequeño espacio se sintiera más pesado. El copiloto estaba a su lado, concentrado en los controles, mientras una pequeña pantalla en el tablero parpadeó para encenderse. María entró, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. Se mantuvo erguida, con el mentón en alto, lista para explicar lo que fuera necesario. En la pantalla apareció un hombre, Diego, el gerente senior de operaciones de la aerolínea. María lo reconoció al instante. Solo había hablado con él una vez antes, hace años, durante una revisión de entrenamiento. No era alguien a quien se veía seguido, a menos que algo serio estuviera ocurriendo. Su confianza titubeó, solo por un segundo, pero la forzó a regresar. María, dijo Diego, su voz nítida y directa. Hemos recibido una queja sobre tu servicio en primera clase. Un pasajero fue rechazado en una solicitud de bebida estándar, ¿puedes explicar por qué? María se puso rígida, pero mantuvo el rostro sereno y una sonrisa forzada. Le aseguro, señor, que no hubo ninguna negativa, dijo con tono ensayado. Tenemos un suministro limitado de bebidas y simplemente no había llegado aún a su pedido. La expresión de Diego no cambió. Esa no es la información que hemos recibido. El aire en la cabina se volvió más denso. Las manos de María se entrelazaron frente a ella, un hábito que tenía cuando se sentía acorralada. No le gustaba hacia dónde se dirigía esto. Con todo respeto, dijo, manteniendo la voz firme, los pasajeros malinterpretan las cosas todo el tiempo. Estaba siguiendo el procedimiento estándar. Es un vuelo con mucho movimiento. El capitán Antonio, que había estado en silencio hasta ahora, giró ligeramente la cabeza. ¿Es usted consciente de quién es esta pasajera?, preguntó, con voz baja pero directa. El ceño de María se frunció aún más. Yo, no lo creo, dijo, mirando alternativamente al capitán y a la pantalla. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién podría ser? ¿El empresario en el asiento 1A?
¿La mujer en el 1B? Ella les había atendido bien. No podía ser. Su nombre es Lucía Idris, dijo Diego, inclinándose un poco más hacia la cámara. Su padre es el dueño de esta aerolínea. Las palabras golpearon a María como una caída repentina en altitud. Su respiración se detuvo, su pecho se tensó, pero se recuperó rápidamente, obligándose a mantener la compostura. Javier Idris. El nombre la impactó con fuerza. Todos en la aerolínea lo conocían, Javier, el hombre que había construido esta empresa desde cero, el que firmaba sus cheques, el que lo controlaba todo. ¿Y Lucía era su hija? ¿Esa chica callada en el asiento 3A, con el suéter sencillo y los vaqueros? La mente de María giraba, pero se aferró a su historia. Yo. Sin excusas, empezó a decir, pero Diego la interrumpió. Regresará a su estación de inmediato, dijo, su voz ahora cortante. Brindará el servicio que se le solicitó y ofrecerá una disculpa, delante de los pasajeros. María tragó saliva con dificultad. Esto no era solo una orden, era una advertencia. Su pulso resonaba con fuerza en sus oídos, lo suficientemente alto como para ahogar el zumbido de los motores. Asintió rígidamente. Entendido, dijo, con la garganta apretada. Antonio descruzó las manos y se recostó ligeramente. Vaya, dijo simplemente. María se giró para marcharse, sintiendo sus piernas inestables por primera vez en años. Empujó la puerta de la cabina y volvió al pasillo, con la mente acelerada. Había pasado toda su carrera controlando la cabina, los pasajeros, el servicio, todo. Ella decidía quién recibía qué y cómo se hacían las cosas. ¿Pero ahora? Ahora era ella quien recibía órdenes. Y no de cualquiera, sino de los directivos de la aerolínea, todo por una adolescente a la que había menospreciado sin pensarlo 2 veces. Mientras caminaba de regreso a primera clase, el rostro le ardía. ¿Lo sabían ya los pasajeros? ¿Se había corrido la voz? Se alisó el uniforme una vez más, un gesto nervioso, y trató de controlar su respiración. No podía dejar que la vieran alterada. No lo haría. Pero, en el fondo, un pánico silencioso le arañaba el pecho. Lucía no era cualquier pasajera. Era la hija de Javier Idris. Y María acababa de humillarla frente a todos. Se detuvo al borde de la galera, sus manos aferrándose al mostrador por un momento. Sofía estaba allí, limpiando una bandeja, sus ojos levantándose para encontrarse con los de María. No dijo nada, pero la expresión en su rostro, curiosa, tal vez un poco satisfecha, hizo que la piel de María se estremeciera. Se giró rápidamente, obligándose a concentrarse. Tenía que salir ahí, enfrentarse a Lucía y arreglar esto. No porque quisiera, sino porque no le quedaba otra opción. Fuera de la galera, Lucía permanecía tranquila, sus ojos en las nubes más allá de la ventana. No sabía qué estaba pasando en la cabina de mando, pero podía sentirlo, algo estaba cambiando, algo se acercaba. María no tenía idea de en qué se había metido. Y cuando volviera a esa cabina, lo descubriría. El avión volaba suavemente sobre el centro de España, el zumbido de los motores siendo el telón de fondo constante para la creciente tensión en la cabina de primera clase. Lucía estaba sentada en el asiento 3A, sus manos entrelazadas sobre su regazo, su rostro sereno mientras miraba fijamente las interminables nubes. No sabía exactamente qué había pasado en la cabina de mando, pero la forma en que llamaron a María, y el tiempo que estaba tardando, le dijo que algo estaba cambiando. Su teléfono permanecía en silencio en su bolsillo, pero el último mensaje de Javier aún resonaba en su mente. Fuera lo que fuera que había hecho, estaba funcionando. María salió de la cabina de mando, su respiración irregular a pesar de sus mejores esfuerzos por ocultarlo. Su uniforme seguía impecable, su moño apretado, pero por dentro, sentía que el pecho se le hundía. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza, brinda el servicio que se solicitó y ofrece una disculpa, delante de los pasajeros. Una disculpa.
En público. A esa chica de la 103A, Lucía Idris, la hija de Javier. Sus manos se apretaron a sus costados mientras caminaba de regreso a primera clase, sus pasos más lentos de lo habitual. Había pasado años dirigiendo esta cabina a su manera, manteniendo el orden, decidiendo quién merecía qué. Ahora era ella quien recibía órdenes, y le ardía. La cortina del área de servicio rozó su hombro cuando entró en la cabina. Los pasajeros alzaron la vista, algunos de forma fugaz, otros con más insistencia, antes de fingir concentrarse en sus bebidas o pantallas. ¿Lo sabían? ¿Podían notar que algo estaba mal? Su rostro se sentía caliente, pero forzó sus labios en una sonrisa tensa y ensayada. No podía dejar que la vieran sudar. Aún no. Sus ojos se posaron en Lucía, que seguía sentada junto a la ventana, su postura relajada, su expresión indescifrable. Esa calma hizo que el estómago de María se retorciera. Si Lucía hubiera estado enojada o altanera, habría sabido cómo manejarlo, lo habría descartado como una niña mimada causando problemas. Pero este silencio era peor. María se detuvo frente al asiento de Lucía, con la bandeja de vuelta en sus manos y un reluciente jarro de jugo de naranja sobre ella. Se inclinó ligeramente, lo suficiente para quedar a la altura de los ojos de Lucía, y obligó a su voz a mantenerse firme. Señorita Idris, dijo, con una sonrisa rígida, le pido disculpas si hubo un malentendido antes. Estaré encantada de traerle cualquier bebida que desee. Las palabras le supieron amargas, como algo que se había visto obligada a tragar en lugar de elegir. Lucía alzó la mirada, sus ojos oscuros fijándose en los de María. No había ira en ellos, ni triunfo, solo una quietud que hizo que María se removiera incómoda. Un malentendido, dijo Lucía, con voz suave pero clara, dejando que la palabra flotara en el aire. María asintió rápidamente, sus dedos aferrándose con más fuerza a la bandeja. Sí, por supuesto. No quise causarle ninguna molestia. Se enderezó, lista para servir el jugo y seguir adelante, esperando que eso pusiera fin a todo. Pero Lucía no había terminado. La chica inclinó ligeramente la cabeza, su mirada sin apartarse. No le diste agua a nadie más sin preguntar, dijo. No le negaste el jugo a nadie más. Entonces, ¿cuál fue exactamente el malentendido? La pregunta cortó la cabina como un cuchillo. La garganta de María se secó. A su alrededor, los pasajeros se enderezaron, girando la cabeza apenas lo suficiente para escuchar. El hombre de negocios en el asiento 1 abajó su periódico 1 centímetro. La mujer en el 1B pausó a mitad de un sorbo, su copa flotando cerca de sus labios. No lo hacían de manera obvia, pero estaban atentos, esperando. La sonrisa forzada de María vaciló, su mente buscando desesperadamente una respuesta. Empezó, pero las palabras no salieron. No había una buena excusa, ninguna que pudiera decir en voz alta. Lucía no elevó la voz. No lo necesitaba. Puso sus manos sobre su regazo y continuó, con un tono aún calmado pero firme. Si vas a disculparte, al menos sé honesta sobre por qué tomaste esa decisión. El aire se sintió denso ahora, cargado de silencio. María permaneció inmóvil, sus nudillos blancos alrededor de la bandeja. Quería responder con un corte, decirle a Lucía que dejara de insistir, recordarle quién estaba a cargo aquí. Pero no podía. No con las órdenes de Diego resonando en su cabeza. No con la sombra de Javier Idris pesando sobre ella. Los ojos de los pasajeros ardían en su espalda, y por primera vez, se sintió pequeña, más pequeña que la chica sentada frente a ella. Tal vez haya juzgado mal la situación, dijo finalmente María, con voz tensa, cuidadosamente neutral. Le aseguro que no fue intencional. Lucía alzó una ceja. ¿No lo fue?, preguntó, simple y directa. El estómago de María se hizo un nudo. Miró a su alrededor, desesperada por encontrar una salida, pero no había ninguna. El hombre de negocios carraspeó levemente, fingiendo ajustarse la corbata.
El hombre mayor al otro lado del pasillo miraba su vaso vacío como si fuera lo más interesante del avión. Sofía, de pie cerca del área de servicio, observaba con los brazos cruzados, su rostro indescifrable, pero sus ojos afilados. Todos lo vieron, el tropiezo de María, su débil excusa, su negativa a admitir la verdad. Lucía no presionó más. No tenía que hacerlo. Ya había dicho suficiente. Tomó su teléfono, sus movimientos lentos y deliberados, y escribió un mensaje rápido a Javier: se está disculpando, pero no admite lo que hizo. Presionó enviar y dejó el teléfono sobre la mesa, su expresión aún tranquila, casi expectante. Las manos de María temblaron ligeramente mientras vertía el jugo de naranja en un vaso, el líquido salpicando un poco más de lo debido. Lo colocó en la mesa de Lucía con un leve tintineo. Aquí tienes, dijo, con una voz apenas audible. Lucía asintió, pero no lo tocó, dejando el vaso ahí como un desafío que María no podía afrontar. María se enderezó de golpe, sus piernas inestables, y se giró hacia la galera. Necesitaba salir de ahí, alejarse de esas miradas, alejarse del poder silencioso de Lucía. La cabina se sentía diferente ahora, más pequeña, más estrecha, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Siempre había sido ella quien tenía el control, quien ponía las reglas. Pero Lucía lo había cambiado todo sin siquiera alzar la voz. Los pasajeros lo sabían. Sofía lo sabía. Y lo peor de todo, María lo sabía también. Desapareció detrás de la cortina de la galera, su respiración acelerada. Se aferró al mostrador, observando su reflejo en la superficie metálica. Había subestimado a Lucía, y no se trataba solo del jugo. Se trataba de todo, cada mirada, cada palabra, cada decisión que había tomado. Y ahora, todos podían verlo. De vuelta en su asiento, Lucía miró el jugo y luego volvió la vista hacia la ventana. No sonrió. No se regodeó. Solo esperó. La respuesta de Javier llegó un momento después, entendido. 2 palabras, cortas y simples, pero cargadas de una promesa. María pensó que esto había terminado. Estaba equivocada. El avión zumbaba suavemente sobre el centro de España, el leve murmullo de los motores llenando la cabina de primera clase. Lucía seguía en el asiento 3A, el vaso de jugo de naranja que María le había dado a regañadientes aún intacto sobre la mesa. No necesitaba beberlo, todavía no. Ya no se trataba del jugo, se trataba de lo que significaba. Su teléfono vibró con la respuesta de Javier, entendido, y lo guardó en su bolsillo, su rostro tan sereno como siempre. Sabía que su padre se estaba encargando, y eso era suficiente por ahora. María seguía en la galera, sus manos aferradas al mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto pálidos. Su disculpa forzada a Lucía aún le ardía, las preguntas silenciosas de la chica repitiéndose en su mente, ¿no lo fue? No podía sacudirse la forma en que Lucía la había mirado, sin enojo, sin gritos, solo con firmeza, como si hubiera visto a través de ella. Y los pasajeros, ellos también lo habían visto. El pecho de María se oprimió. Había pasado años construyendo su autoridad, manteniendo la cabina bajo su control. Ahora se le escapaba de las manos, y lo odiaba. Sofía entró en la galera, su bandeja vacía después de servir algunas bebidas más. Echó un vistazo a María y luego empezó a limpiar el mostrador, sus movimientos lentos y deliberados. El silencio entre ellas era denso, más pesado que el zumbido del avión. María le lanzó una mirada afilada. ¿Qué? Soltó con un tono bajo pero cortante. Sofía no se inmutó. Siguió limpiando, su mirada fija en el mostrador. Nada, dijo con voz neutra. Solo estoy limpiando. María soltó una risa seca, corta y amarga. No te hagas la inocente, Sofía. Te vi mirando allá afuera. ¿Crees que metí la pata, verdad? Sofía dejó de limpiar y se enderezó, cruzando los brazos. Miró a María durante un largo momento antes de hablar.
Deberías haberle dicho la verdad, dijo en voz baja. La mandíbula de María se tensó. No necesito que me des lecciones, replicó, su voz elevándose lo suficiente para quebrarse un poco. Llevo haciendo este trabajo más tiempo del que llevas tú fuera de la escuela. Sé cómo manejar a los pasajeros. Sofía inclinó la cabeza ligeramente. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué solo la rechazaste a ella? Asintió en dirección a la cabina, hacia el asiento de Lucía. No revisaste su boleto. No hiciste preguntas. Solo decidiste que no pertenecía aquí. El rostro de María se sonrojó, el calor subiéndole por el cuello. Dije que me disculpé, respondió con brusquedad, dándose la vuelta para agarrar un montón de servilletas, fingiendo ocuparse en algo. Pero sus manos temblaban al moverse. Sofía negó con la cabeza, su voz más suave ahora, pero firme. No, no lo hiciste. Solo intentaste hacer que desapareciera. María abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera hacerlo, Sofía se dio la vuelta y salió de la galera, dejándola sola con su propio reflejo en el mostrador metálico. María dejó caer las servilletas con fuerza, su respiración agitada. Sofía no lo entendía, no podía entenderlo. Esta era su cabina, sus reglas. Había manejado situaciones peores y había salido adelante. Pero, en el fondo, una pequeña y persistente voz susurraba que Sofía tenía razón. Y eso lo hacía aún peor. En la cabina, Sofía tomó una bandeja limpia del carrito. Vertió un nuevo vaso de jugo de naranja, el líquido brillante y estable en sus manos, y agarró un pequeño paquete de galletas del compartimento de snacks. Caminó hacia la fila de Lucía, sus pasos silenciosos pero firmes. Los pasajeros a su alrededor no levantaron la vista, no abiertamente, pero sus ojos la siguieron, curiosos y callados. Sofía se detuvo junto al asiento de Lucía y se inclinó ligeramente, esbozando una pequeña sonrisa. Aquí, dijo, colocando el jugo en la mesa junto al vaso intacto de María. Uno fresco. ¿Y esto también? Dejó las galletas al lado, su voz baja y amable. Perdón por lo de antes. Lucía alzó la vista, sorprendida pero no desconcertada. Asintió, sus labios curvándose apenas. Gracias, respondió simplemente, su tono cálido pero discreto. Sofía se enderezó y dio un paso atrás, echando un vistazo hacia la galera, donde María seguía oculta. No lo dijo en voz alta, pero el gesto iba más allá de la amabilidad, era una declaración silenciosa. Lucía merecía algo mejor, y Sofía no tenía miedo de demostrarlo. Desde la galera, María captó el movimiento por el rabillo del ojo. Se acercó a la cortina y se detuvo en seco, observando cómo Sofía le entregaba el jugo y las galletas a Lucía. Su estómago se encogió. No debería haber importado, era solo una bebida, solo un aperitivo, pero importaba. Porque Sofía no solo había atendido a Lucía. Había pasado por encima de María, había corregido lo que ella no quiso corregir y lo había hecho frente a todos. El hombre de negocios en el asiento 1A levantó la vista antes de volver a su periódico. La mujer en el 1B ocultó una pequeña sonrisa detrás de su copa. Lo habían visto. Todos lo habían visto. Las manos de María temblaban con una mezcla de ira y algo más profundo, vergüenza, quizás, aunque no lo admitiría. Salió furiosa de la galera, su voz baja pero cargada de veneno cuando alcanzó a Sofía unas filas más atrás. ¿Qué demonios fue eso? Siseó, lo suficientemente bajo para que solo Sofía la oyera. Sofía se giró, su expresión tranquila. ¿Qué fue que? Preguntó, como si no tuviera importancia. Fuiste a mis espaldas, dijo María, sus ojos ardiendo. Me corregiste deliberadamente frente a los pasajeros. Sofía se apoyó en el carrito, sus brazos aún cruzados. Hice mi trabajo, dijo, devolviendo la mirada sin pestañear. No, no lo hiciste, espetó María, su voz más afilada ahora. Me socavaste. Sofía no se inmutó. Porque estabas equivocada, dijo, sus palabras golpeando con fuerza y claridad.
La respiración de María se entrecortó, su pecho subiendo y bajando con rapidez. Quería gritar, poner a Sofía en su lugar, pero el altavoz crepitó antes de que pudiera hacerlo. María Fernández, por favor, preséntese en la cabina de mando de inmediato, resonó la voz del capitán Antonio, atravesando la cabina. La expresión de Sofía no cambió. Parece que aún no has terminado de rendir cuentas, dijo, su tono plano pero lleno de significado. El estómago de María se hundió. ¿Otra llamada a la cabina? Sus piernas se sintieron pesadas mientras se giraba, su mente acelerada. Esto no había terminado, ni de cerca. Echó una última mirada a Lucía, quien sorbía su nuevo jugo con la misma calma de siempre. La chica no había dicho una palabra, pero no hacía falta. María estaba perdiendo el control, y todos lo sabían. El avión cortaba el cielo sobre el centro de España, las nubes abajo adelgazando a medida que el vuelo se acercaba a su tramo final hacia Barcelona. En la cabina de primera clase, Lucía seguía en el asiento 3A, bebiendo el jugo de naranja fresco que Sofía le había dado. El pequeño paquete de galletas descansaba sin abrir sobre la mesa, una victoria silenciosa que no necesitaba ostentar. Su teléfono permanecía en su bolsillo, pero sabía que Javier estaba moviendo los hilos tras bambalinas. Lo sentía, el aire en la cabina ya no solo estaba tenso, estaba cargado. María avanzaba con pasos pesados hacia la cabina de mando, sus piernas cada vez más rígidas. La segunda llamada del capitán Antonio en menos de una hora no era una buena señal. Su pulso retumbaba en sus oídos, ahogando el suave zumbido de los motores. Acababa de gritarle a Sofía, su ira desbordándose después de que la asistente más joven la socavara con ese jugo y esas galletas. ¿Pero ahora? Ahora no estaba segura de si siquiera tendría la oportunidad de saldar esa cuenta. Los pasajeros alzaban la vista a medida que pasaba, algunos rápido, otros con descaro, susurrándose en tonos bajos. Mantuvo la barbilla en alto, su rostro rígido, pero por dentro, su estómago se revolvía. Así no eran sus vuelos. Nunca. Llegó a la puerta de la cabina y golpeó 2 veces, con la mano temblándole ligeramente. La puerta hizo un clic al abrirse, y entró, sintiendo el pequeño espacio más estrecho que antes. El capitán Antonio estaba sentado en su silla, su expresión tan inescrutable como una piedra. El copiloto mantenía los ojos en los controles, ignorándola. La pantalla del teléfono de vuelo parpadeó, y ahí estaba Diego de nuevo, el gerente senior de operaciones, su rostro severo. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado apareció otra figura, alta, de hombros anchos, con ojos oscuros que parecían atravesar la pantalla. A María se le cortó la respiración. Javier Idris. El dueño de la aerolínea. El jefe de su jefe de su jefe. El hombre que tenía su carrera en sus manos. María enderezó su postura, entrelazando las manos frente a ella para estabilizarlas. Nunca había hablado con Javier directamente, ni en sus 15 años con la aerolínea. Había visto su nombre en correos electrónicos, escuchado historias sobre su mente afilada y sus decisiones aún más afiladas, pero esto era diferente. Su mera presencia hacía que la cabina se sintiera más pequeña, más pesada, como si el mismo aire estuviera presionándola. Señorita Fernández, dijo Javier, su voz baja y firme, casi demasiado calmada. ¿Entiende por qué está aquí? A María se le secó la boca. Asintió, obligando a su voz a funcionar. Sí, señor, dijo, con un tono tenso. Lo entiendo. Javier inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola. Entonces dígame, dijo, sus palabras lentas y deliberadas. ¿Por qué está aquí? María vaciló, su mente trabajando a toda velocidad. Tenía que elegir bien sus palabras, todo dependía de ello. Hubo un malentendido durante el vuelo, señor, dijo, manteniendo la mirada fija en la pantalla. Yo. No, interrumpió Javier, su voz afilada pero aún tranquila, cortando su excusa como una cuchilla. Mi hija.
El corazón de María se saltó un latido. Se corrigió rápido. Su hija, dijo, nunca fue intencionalmente negada el servicio. Fue un problema de tiempo. No lo creo, dijo Javier, su tono plano, sin dejar espacio para discusiones. Diego se movió a su lado, su voz igual de implacable. Tenemos múltiples testimonios, de pasajeros y del personal. Se le dio la oportunidad de corregir su error. En su lugar, ofreció una disculpa débil y se negó a asumir lo que hizo. Los dedos de María se crisparon, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Con el debido respeto, señor, dijo, su voz temblando ahora, seguí el procedimiento estándar. La situación ya está resuelta. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos clavándose en los de ella a través de la pantalla. Dígame, señorita Fernández, dijo, su voz tan suave que resultaba peligrosa. Cuando miró a Lucía, ¿qué vio? María parpadeó. Yo. No entiendo la pregunta, tartamudeó, su mente acelerada. Creo que sí la entiende, dijo Javier, su mirada inquebrantable. Porque cuando la miró, tomó una decisión. No cuestionó el asiento de nadie más. No negó el servicio a nadie más. Pero cuando se trató de mi hija, asumió que no pertenecía ahí. Las palabras la golpearon como un puñetazo, dejándola sin aliento. Quiso discutir, decir que no era cierto, que solo fue un malentendido. Pero Javier no estaba gritando, no lo necesitaba. Su calma era peor, cortaba más profundo que cualquier arrebato. El silencio se extendió, sofocante. No podía negarlo, no del todo, porque él tenía razón. Había mirado a Lucía, su ropa sencilla, su rostro joven, y decidió que no encajaba. Y actuó en consecuencia. Volverá a su puesto por el resto del vuelo, dijo Diego, rompiendo el silencio. Cuando aterricemos, se reportará directamente a la sede en Barcelona para una revisión formal, ¿entiende? María asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Su carrera, todo lo que había construido, se estaba desmoronando, y no podía detenerlo. Y señorita Fernández, añadió Javier, su voz ahora más suave pero no menos letal. Le sugiero que empiece a pensar muy bien cómo va a explicarse. Porque en este momento, su carrera pende de un hilo. La pantalla se oscureció, la llamada terminó con una sensación de final absoluto que hizo que las rodillas de María flaquearan. El capitán Antonio soltó un lento suspiro y se volvió hacia ella. Debería volver a trabajar, dijo, su tono neutral pero pesado. María sintió con rigidez y se giró para irse, su mente dando vueltas. Empujó la puerta y salió de nuevo al pasillo, las luces de la cabina resultando demasiado intensas para sus ojos. Siempre había sido ella quien tenía el control, los pasajeros seguían sus reglas, sus órdenes. Pero ahora era ella la que estaba siendo observada, juzgada, ordenada. Y Javier Idris no era solo un padre molesto, era la aerolínea misma. Lo había desafiado, y de eso no se podía volver. De vuelta en su asiento, Lucía miraba por la ventana, las nubes adelgazando mientras el avión comenzaba su lento descenso hacia Barcelona. No sabía lo que acababa de ocurrir en la cabina, pero tampoco lo necesitaba. El mensaje de 2 palabras de Javier, entendido, era toda la prueba que hacía falta. María pensó que había arreglado las cosas con esa disculpa débil. Se equivocaba. El verdadero ajuste de cuentas aún estaba por venir. Sofía estaba cerca del área de servicio, observando cómo María salía de la cabina. El rostro de la asistente senior estaba pálido, sus pasos inestables. Sofía no sonrió, no se regodeó, simplemente observó. Había visto a María imponerse sobre otros antes, pero esta vez era diferente. Esta vez, María no saldría ilesa. María atrapó la mirada de Sofía y apartó la vista rápido, alisando su uniforme mientras volvía a su estación. Tenía que terminar este vuelo, servir bebidas, revisar bandejas, actuar con normalidad. Pero ya nada se sentía normal. La voz de Javier resonaba en su cabeza,
su carrera pende de un hilo. Nunca se había sentido tan impotente, y lo peor de todo, sabía que se lo había buscado. El avión se inclinó ligeramente al comenzar su descenso hacia el aeropuerto de Barcelona El Prat, las nubes abriéndose para revelar destellos de la costa abajo. Las luces de la cabina se atenuaron levemente, y el suave timbre del cinturón de seguridad resonó en primera clase. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, abrochándose los cinturones, guardando sus teléfonos y preparándose para el aterrizaje. Para la mayoría, era rutina, solo otro vuelo terminando. Pero para María, se sentía como una cuenta regresiva hacia algo de lo que no podía escapar. Se movió por el pasillo, sus pasos rígidos pero rápidos, revisando bandejas y cinturones con una precisión mecánica. Su uniforme seguía impecable, su moño ajustado, pero sus manos no estaban tan firmes como siempre. Las palabras de Javier ardían en su mente, su carrera pende de un hilo. Había enfrentado pasajeros enojados antes, incluso quejas que llegaban hasta arriba, pero nunca así. Nunca con el dueño de la aerolínea mirándola fijamente a través de una pantalla, su voz tan calmada que le daba más miedo que si le hubiera gritado. Lucía estaba sentada en el 3A, su cinturón ya abrochado, su bandeja recogida. El vaso de jugo de naranja que Sofía le había dado estaba a medio tomar, el paquete de galletas aún sin abrir a su lado. Deslizaba el dedo por su teléfono, su expresión relajada, como si nada hubiera pasado. María evitó mirarla directamente, pero podía sentir su presencia, un peso silencioso que se posaba sobre cada uno de sus movimientos. Lucía no tenía que decir nada. Ya había ganado. María llegó hasta el hombre de negocios en el 1A, ajustando su bandeja con una sonrisa forzada. ¿Todo listo, señor?, preguntó, su voz más delgada de lo que pretendía. Él asintió sin levantar la vista, su periódico doblado en su regazo. Se movió hacia la mujer en el 1B, quien se abrochó el cinturón y respondió con un breve, sí, está bien. Pero cuando María se dio la vuelta, lo escuchó, un susurro desde la fila de atrás. Es la que no quiso atender a la chica, murmuró un hombre, lo suficientemente bajo como para que María pudiera fingir que no lo oyó, pero lo bastante alto como para que doliera. Su cuello se calentó. Siguió avanzando, revisando al hombre mayor al otro lado del pasillo. Su vaso estaba vacío, el hielo derretido en un pequeño charco. ¿Algo más?, preguntó, su tono cortante. Él negó con la cabeza, su mirada desviándose hacia Lucía antes de volver a la ventana. Todos lo sabían. Los susurros se esparcían, silenciosos, sutiles, pero imparables. María siempre había sido la que tenía el control, la persona a la que los pasajeros miraban para imponer orden. Ahora la miraban por una razón diferente. Se detuvo cerca de la fila de Lucía, sus manos flotando sobre la bandeja. Tenía que decir algo, era su trabajo. Carraspeó, obligando a su voz a mantenerse firme. Señorita Idris, dijo, ¿está cómoda para el aterrizaje? Lucía levantó la mirada, sus ojos oscuros encontrándose con los de María por primera vez desde la disculpa. No había enojo allí, ni autosuficiencia, solo esa misma certeza silenciosa que hacía que a María se le erizara la piel. Estoy bien, dijo Lucía, su tono simple. Luego, tras una pausa, añadió, ¿y usted? La pregunta golpeó a María como un latigazo. Su respiración se cortó, su sonrisa forzada tembló. ¿Lo estaba? No, ni de cerca. Pero no podía decir eso. No aquí, no ahora. Por supuesto, dijo, asintiendo rígidamente, su voz traicionando un leve temblor. Lucía mantuvo su mirada un instante más y luego volvió a su teléfono, desestimándola sin necesidad de más palabras. María se alejó rápido, su corazón latiendo con fuerza. Ese gesto, calmo, sin esfuerzo, le dolió más que cualquier enfrentamiento. Había pasado años exigiendo respeto, imponiendo reglas, decidiendo quién recibía qué. Ahora, una adolescente lo había volteado todo al revés sin siquiera alzar la voz. La cabina se sentía más pequeña,
el aire más denso, como si todos estuvieran esperando su próximo movimiento. Sofía estaba cerca del área de servicio, rellenando una jarra de agua, sus ojos siguiendo a María mientras pasaba. No dijo nada, pero la forma en que inclinó la cabeza, como si supiera lo que venía, hizo que María apretara los puños. Quería soltarle algo, decirle que dejara de mirarla, pero no podía. No con la llamada de la cabina aún resonando en sus oídos. No con la advertencia de Javier pesando sobre ella. El intercomunicador zumbó, y la voz del capitán Antonio llenó la cabina. Señoras y señores, estamos iniciando nuestro descenso final hacia Barcelona El Prat. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Hubo una pausa y luego, directamente hacia ella, María, permanezca a bordo después del aterrizaje hasta nuevo aviso. María se quedó helada a mitad de paso, con la mano en la cortina del área de servicio. Los pasajeros no reaccionaron, no sabían lo que significaba, pero ella sí. Permanecer a bordo. Eso no era normal. Eso significaba seguridad, una reunión, algo oficial. Su estómago se revolvió, un frío recorriendo su columna. Miró de reojo a Lucía, quien no levantó la vista, sus dedos aún deslizándose por la pantalla. ¿Lo sabía? ¿Lo había planeado? Los susurros crecieron ahora, pequeñas frases flotando en la cabina. Está en problemas, murmuró una mujer. Sabía que algo pasaba cuando la llamaron 2 veces, dijo otra. El rostro de María ardió, pero siguió caminando, fingiendo no escuchar. Tenía que terminar esto, revisar los últimos asientos, actuar como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Los pasajeros ya no solo la miraban. La juzgaban. Y tenían razón. Llegó al área de servicio y se agarró al mostrador, su respiración entrecortada. El avión descendió otra vez, las luces de la pista de Barcelona apareciendo a través de las ventanas. El aterrizaje estaba a minutos de distancia, y con él, lo que fuera que Javier había puesto en marcha. Siempre había creído que era intocable, años de servicio, expedientes impecables, control. Pero ahora era ella la que se desmoronaba bajo la presión, y todos podían verlo. Lucía aseguró su bolso bajo el asiento, sus movimientos lentos y tranquilos. No necesitaba apresurarse. No tenía que preocuparse. María tal vez creyó que había ganado con esa disculpa forzada, pero Lucía sabía la verdad. Este vuelo no había terminado para María, ni de lejos. El avión tocó tierra en el aeropuerto de Barcelona El Prat con un leve golpe, los neumáticos chirriando apenas contra la pista. La cabina se sacudió ligeramente cuando los frenos desaceleraron la aeronave, empujando a todos hacia adelante en sus asientos antes de asentarse en un rodaje suave hacia la puerta de embarque. Afuera, el sol mediterráneo brillaba contra las ventanas de la terminal, una cálida bienvenida para la mayoría de los pasajeros, pero no para María. Para ella, este aterrizaje no era un final. Era el comienzo de algo peor. Se quedó de pie cerca del área de servicio, sus manos aferradas al mostrador para mantenerse firme. La bajada había sido una tortura, cada susurro, cada mirada de los pasajeros cortaba más profundo que la anterior. Las palabras del capitán Antonio aún resonaban, quédate a bordo después del aterrizaje hasta nuevo aviso. Sabía lo que eso significaba, seguridad, una reunión, las órdenes de Javier Idris cobrando vida. Su estómago se revolvía, un sudor frío le erizaba la nuca. Había pasado años perfeccionando su papel, controlando la cabina, pero ahora era ella quien estaba siendo controlada. El aviso del cinturón de seguridad se apagó, y los pasajeros se desabrocharon, estirándose y alcanzando sus bolsos. El murmullo habitual llenó el aire, conversaciones sobre conexiones, taxis, planes en Barcelona. Pero debajo de eso, María captó el filo de algo más. Ella fue la que arruinó todo, murmuró un hombre a su compañero de asiento, su voz baja pero clara. ¿Viste cómo trató a esa chica?, susurró una mujer, sacando su bolso del compartimento superior. María mantuvo el rostro inexpresivo,
sus ojos fijos en la pared del galey, pero las palabras se hundieron en ella. Ya no hablaban solo del vuelo, hablaban de ella. Lucía permaneció sentada en el 3A, tranquila como siempre, su bolso ya guardado bajo el asiento. No se apresuró en levantarse, no se unió al barullo de pasajeros ansiosos por desembarcar. Deslizaba el dedo por su teléfono, su expresión indescifrable, como si estuviera esperando algo. María le echó un vistazo y luego apartó la mirada rápidamente. Ese silencio, la manera en que Lucía no necesitaba hacer nada, le hizo hervir la piel. La chica había comenzado todo esto, y ahora todos lo sabían. Un golpe fuerte sacudió la puerta de la cabina, haciendo que María diera un respingo. El puente de embarque se conectó con un ruido sordo y el pestillo se abrió con un clic. Los pasajeros de primera clase avanzaron hacia la salida, algunos rápidos, otros demorándose para robar una última mirada. El empresario en el 1A se ajustó la corbata y salió sin decir una palabra. La mujer en el 1B esbozó una leve sonrisa mientras pasaba, sus tacones resonando en el suelo. María se mantuvo rígida, sus manos entrelazadas, fingiendo no notar nada. Quería desaparecer, bajar de ese avión y esfumarse antes de que todo empeorara. Pero no podía. Entonces, una figura subió a bordo, un alto oficial de seguridad con un uniforme oscuro, su amplia figura llenando el umbral de la puerta. La cabina quedó en silencio, las conversaciones se desvanecieron mientras todas las miradas se dirigían a él. Escaneó el espacio, su mirada posándose en María. María Fernández, dijo, su voz profesional pero firme. Todo su cuerpo se tensó. Asintió, esforzándose por mantener la voz firme. Sí, dijo, apenas audible. Soy Carlos, dijo él, acercándose. Voy a necesitar que vengas conmigo. Los pasajeros que aún estaban en sus asientos se quedaron inmóviles. El aire se volvió denso, pesado con el silencio. El corazón de María latía tan fuerte que estaba segura de que Carlos podía oírlo. Se obligó a mover las piernas, sus pasos medidos, la espalda recta. No dejaría que la vieran derrumbarse, aún no. Pero mientras caminaba por el pasillo, sentía cada par de ojos sobre ella, quemándole la espalda. Los susurros comenzaron de nuevo, más afilados esta vez. Está acabada, murmuró alguien. Bien merecido, dijo otro. Pasó junto a la fila de Lucía, su mirada fija al frente, pero sabía que la chica la estaba observando. Lucía no se movió, no se regodeó, simplemente permaneció allí, firme e imperturbable. Esa calma era peor que cualquier sonrisa de satisfacción. María había pasado el vuelo tratando de ponerla en su lugar, y ahora Lucía lo había volteado todo sin siquiera intentarlo. Carlos la condujo fuera del avión y hacia el puente de embarque, el aire fresco golpeándole el rostro como una bofetada. El zumbido del aeropuerto la envolvía, anuncios crepitando por los altavoces, el distante traqueteo de los carros de equipaje, pero todo le parecía apagado, lejano. Su mente corría mientras caminaban, sus tacones resonando contra el suelo. Intentó pensar en algo, cualquier cosa que pudiera decir cuando enfrentara a Javier. Tal vez podría explicarlo como un error, un vuelo ajetreado, una confusión. Pero, en el fondo, sabía que no funcionaría. Esto ya no se trataba de un vaso de jugo. Se trataba de lo que había hecho y a quién se lo había hecho. Carlos la guió por un pasillo privado, lejos de la terminal abarrotada. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre sus cabezas, proyectando largas sombras a su paso. Los pasos de María se ralentizaron, su pecho oprimiéndose con cada giro. Finalmente, llegaron a una gran sala con paredes de vidrio, una sala de conferencias, estéril y fría. Dentro, 4 personas esperaban. Diego, el gerente de operaciones, estaba sentado con un montón de papeles, su rostro severo. 3 ejecutivos más lo flanqueaban, sus expresiones inescrutables. Y en la cabecera de la mesa estaba Javier Idris, su traje impecable, sus manos cruzadas con calma frente a él. El estómago de María se hundió. Carlos señaló la puerta.
Puedes entrar ahora, dijo, dando un paso atrás. Ella tragó saliva con dificultad, su boca seca como arena. Empujó la puerta, el suave clic detrás de ella sonando definitivo, como un cerrojo cerrándose. Nadie habló al principio. El silencio era insoportable, aplastándola hasta hacerla sentir pequeña, expuesta. Entonces Javier levantó la mirada, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. No sonrió, no frunció el ceño, solo la observó, su calma más aterradora que cualquier enojo. Siéntate, dijo, su voz baja y firme. María obedeció, bajando lentamente a la silla frente a él. Sus manos descansaban en su regazo, sus dedos aferrándose al tejido de su uniforme. Quería hablar, defenderse, pero su garganta no respondía. Javier la estudió por un largo momento y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Entiendes por qué estás aquí, señorita Fernández?, preguntó, su tono sereno pero afilado. Ella sintió, su voz apenas un susurro. Sí, señor. Lo entiendo. Entonces dime, dijo él, sin apartar la mirada. ¿Por qué estás aquí? La mente de María giraba. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque lo sabía, en el fondo lo sabía, y Javier también. Esto no era un malentendido. Fue una elección. Y ahora, tenía que enfrentarlo. La sala de conferencias en el aeropuerto de Barcelona El Prat se sentía como una jaula, las paredes de vidrio atrapando a María bajo el resplandor fluorescente. Estaba sentada frente a Javier Idris, sus manos cerradas en puño sobre su regazo, su uniforme de repente demasiado ajustado. Diego, el gerente de operaciones, estaba a la izquierda de Javier, hojeando un montón de papeles con aire frío y distante. Los otros 3 ejecutivos murmuraban entre ellos, sus voces un zumbido bajo que le crispaba los nervios. Javier estaba de pie en la cabecera de la mesa, su traje impecable, su presencia abrumadora a pesar de su quietud. Sus ojos oscuros la mantenían clavada en su sitio, y ella no podía apartar la mirada. Aún no me has respondido, señorita Fernández, dijo Javier, su voz calmada pero cortante. ¿Por qué estás aquí? La garganta de María se cerró. Había pasado el vuelo buscando excusas, pero ahora, bajo su mirada, todas se desmoronaban. Hubo un malentendido durante el vuelo, señor, dijo, su voz temblorosa. Yo. No, interrumpió Javier, su tono lo suficientemente afilado como para detenerla en seco. No estás aquí por un malentendido. Estás aquí por una elección que hiciste. Su respiración se cortó. Quería discutir, defenderse, pero sus palabras la golpearon como piedras. Diego deslizó un documento por la mesa, golpeándolo una vez con los dedos. Tenemos declaraciones de pasajeros y del personal, dijo, su voz plana. Tu compañera Sofía informó que no hiciste ningún esfuerzo real por corregir tus acciones, incluso después de que te dijeron quién era Lucía. Las uñas de María se clavaron en sus palmas. Me disculpé, dijo, su voz subiendo ligeramente. Le di el jugo. Seguí órdenes. Javier inclinó la cabeza, sus ojos estrechándose apenas un poco. ¿Crees que eso es suficiente?, preguntó. Miraste a mi hija en primera clase y decidiste que no pertenecía allí. No revisaste su boleto. No le preguntaste nada. Asumiste, y luego la trataste como si valiera menos que cualquier otro pasajero en esa cabina. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Porque tenía razón. Había visto a Lucía, joven, callada, vestida con ropa sencilla, y había hecho un juicio instantáneo. La rechazó, la desestimó, y cuando Lucía la enfrentó, se mantuvo firme en su decisión. Su pecho ardía con una mezcla de vergüenza y desafío, pero no encontraba palabras para contraatacar. Diego pasó a otra página. Varios pasajeros lo confirmaron, dijo. La vieron atender a todos los demás sin dudarlo.
La escucharon decir que el jugo era solo para pasajeros de primera clase, después de que ya lo habías ofrecido a otros. El rostro de María se sonrojó. Fue un vuelo ocupado, dijo, aferrándose a cualquier excusa. No quise. Has trabajado para esta aerolínea durante años, la interrumpió Javier, su voz firme pero implacable. Conoces nuestras políticas. La discriminación, consciente o no, no se tolera aquí. Nunca. La palabra discriminación la golpeó como una bofetada. Quiso negarlo, decir que no era eso, que no lo había hecho con esa intención. ¿Pero lo había hecho? Había mirado a Lucía y visto algo, alguien, que no creía que mereciera estar en primera clase. Su mente regresó al vuelo, a otros vuelos, a otros pasajeros. ¿Lo había hecho antes? Ignorado solicitudes, reducido el servicio, decidido quién merecía su tiempo. El pensamiento le revolvió el estómago. Diego deslizó otro documento hacia ella, este con letras en negrita en la parte superior. Estamos llevando a cabo una revisión interna de tus acciones, dijo. Con efecto inmediato, está suspendida hasta nuevo aviso, en espera de los resultados de esta investigación. La respiración de María se cortó. Suspendida, susurró, la palabra apenas escapando de sus labios. ¿Creíste que saldrías de esto sin consecuencias?, preguntó Diego, su tono frío, casi curioso. Ella miró el papel, su visión nublándose. Suspensión. Después de 15 años de turnos perfectos, evaluaciones impecables, control, estaba siendo apartada. Quería luchar, suplicar, pero la presencia de Javier la detuvo. Él se puso de pie lentamente, abrochándose la chaqueta del traje con un cuidado deliberado. Deberías aprovechar este tiempo para pensar muy bien en lo que has hecho, señorita Fernández, dijo, su voz más suave pero igual de pesada. No solo hoy, sino cada día antes de este. Su cabeza se alzó de golpe. ¿Qué quiere decir?, preguntó, su voz temblando. Los ojos de Javier se encontraron con los suyos, y por primera vez, vio algo parecido a la decepción en ellos. Esta no es la primera vez que lo haces, dijo en voz baja. Es solo la primera vez que te atraparon. Las palabras la arrasaron, robándole el aliento. Quiso gritar que estaba equivocado, que ella nunca, pero lo había hecho. Había ignorado a otros pasajeros, hecho suposiciones, dejado que sus propias reglas se impusieran sobre la equidad. Su mente giraba, los recuerdos parpadeaban demasiado rápido para atraparlos. Javier no esperó su respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, los ejecutivos siguiéndolo, sus sillas raspando suavemente contra el suelo. Señor, dijo María de repente, su voz quebrándose. Si me permite. Javier se detuvo y la miró de reojo. Ella tragó saliva con dificultad, forzando las palabras a salir. He sido leal a esta aerolínea por años. He seguido cada protocolo, cada estándar. Lo he dado todo. Seguramente eso cuenta para algo. Él la estudió por un largo momento, su expresión inescrutable. ¿Crees que tus años de servicio justifican lo que le hiciste a mi hija?, preguntó. El estómago de María se revolvió. No, señor, yo solo. Entonces, ¿por qué mencionarlo?, dijo él, aplastándola con sus palabras sin siquiera elevar la voz. Las uñas de María se clavaron más profundo en sus palmas. Cometí un error, dijo, su voz apenas sosteniéndose. No, corrigió Javier, acercándose un paso. Un error es olvidar una orden de bebida. Un error es derramar agua en una bandeja. Lo que hiciste fue una elección, y lo peor. Ni siquiera lo viste hasta que te costó algo. Se dio la vuelta otra vez, dejándola con esa verdad. La puerta se cerró con un clic tras él, y la sala quedó en silencio. Diego recogió sus papeles, los otros ejecutivos salieron sin decir una palabra. María permaneció inmóvil, sus manos aún apretadas, su mente tambaleándose. Durante años, ella había dictado las reglas de la primera clase, decidido quién merecía respeto y quién no.
Ahora esas reglas la habían juzgado a ella, y había perdido. Afuera, Lucía bajó del avión, su mochila colgada de un hombro. No se apresuró, no miró atrás. No lo necesitaba. Javier la esperaba en la puerta de embarque, su figura alta fácil de distinguir entre la multitud. Sonrió al verla, rodeándola en un abrazo rápido. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dijo, asintiendo. Estoy bien. Él no preguntó por María. No necesitaba hacerlo. Lucía lo había manejado, silenciosamente, con calma, de la manera en que él le había enseñado. ¿Y María? Enfrentaría las consecuencias sola, su carrera en ruinas, su control desaparecido. Por primera vez, no era ella quien decidía su destino. Y esa fue la lección más difícil de todas. La puerta de la sala de conferencias se cerró con un clic detrás de Javier, dejando a María sola con el eco de sus propias decisiones. Lucía y su padre desaparecieron en la bulliciosa terminal de Barcelona El Prat, la historia de este vuelo desvaneciéndose ya en su próximo capítulo. Pero para María, esto apenas comenzaba, una caída que nunca vio venir. Si disfrutaste esta historia, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encantaría saber tu opinión, déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, dale un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo vuelo.